dignam tattvatam Tyaktva deham punarjanma Naidimameti sarjuna. ¿Preguntas? Dhamma karma cha medigram Evam yoveti tattvatah Tyaktva deham punarjanma Naidimameti swarjuna. Dhamma karma cha medigram Evam yoveti tattvatah Tyaktva deham punarjanma Naidimameti swarjuna. Janma karma cha medigram Evam yoveti tattvatah Tyaktva deham punarjanma Naitimameti sarjuna. Janma, nacimiento. Karma, trabajo. Cha, también. Míos. Divyam, trascendentales. Evam, de esta manera. Ya, todo aquel que Veti, conozca. Tatvata, en realidad. Tyaktva, dejando a un lado. Deham, este cuerpo. Una, de nuevo. Janma, nacimiento. Na, jamás. Eti, alcanza. Mam, a mí. Eti, alcanza. Él, él. Ayuna. O ayuna. Traducción del verso. O Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. El descenso del Señor desde su morada trascendental ya se explicó en el verso 6. Aquel que puede entender la verdad de la aparición de la persona de Dios ya está liberado del cautiverio material y por ende regresa al reino de Dios inmediatamente después de dejar el presente cuerpo material. Que la entidad viviente se libere del cautiverio material no es fácil en absoluto. Los impersonalistas y los yogis logran la liberación únicamente después de muchas dificultades y muchísimos nacimientos. E incluso entonces la liberación que logran al fundirse en el Brahma Jyoti impersonal del Señor es únicamente parcial y existe el riesgo de regresar a este mundo material. Pero el devoto, por el simple hecho de entender la naturaleza trascendental del cuerpo y las actividades del Señor, alcanza la morada del Señor después de terminar con este cuerpo, y no corre el riesgo de regresar a este mundo material. En el Brahma Samhita 5.33 se afirma que el Señor tiene muchísimas formas y encarnaciones. Advaitam achyutam anadam anantarupam. Aunque existen muchas formas trascendentales del Señor, aún así son la misma y única suprema personalidad de Dios. Uno tiene que entender este hecho con convicción, aunque los eruditos mundanos y filósofos empíricos les resulta incomprensible.
Como se dice en los Vedas, Purusha Bodhini Upanishad, Eko Deva Nitya Linaya Rukto, Bhaktavya Piriyantaratma, con muchísimas formas trascendentales. La única suprema porción de Dios está eternamente activa en relación con sus devotos puros. Esta declaración védica la confirma el Señor personalmente en este verso del Gita. Todo aquel que acepte esta verdad al amparo de la autoridad de los Vedas y la suprema porción de Dios, y que no pierda el tiempo en especulaciones filosóficas, alcanza la etapa más elevada y perfecta de la liberación. Por el simple hecho de aceptar esa verdad sobre la base de la fe, uno puede lograr la liberación sin ninguna duda. La versión védica Tattvamasi se aplica de hecho en este verso. Cualquiera que entienda que el Señor Krishna es el Supremo, o que le dice al Señor, tú eres el Brahman Supremo, la personalidad de Dios, es seguro que se libera instantáneamente y en consecuencia su participación de la asociación trascendental del Señor queda garantizada. En otras palabras, un devoto del Señor que sea así de fiel logra la perfección, y eso lo confirma la siguiente aseveración védica. Tam eva viditvati mritum meti nanyapanta vidyate yanaya. Uno puede lograr la etapa perfecta de liberarse del nacimiento y la muerte por el simple hecho de conocer al Señor, la suprema porción de Dios. Y no hay otra manera de lograr esa perfección. Shvetashvatara Upanishad 3.8. Que no haya ningún otro recurso significa que cualquiera que no entienda que el Señor Krishna es la suprema porción de Dios, es seguro que se haya subido en la moralidad de ignorancia y por ende no logrará la salvación por el simple hecho de, digámoslo así, lamer la botella de miel por fuera o interpretar el Bhagavad Gita según la erudición mundana. Esos filósofos empíricos pueden que asumen papeles muy importantes en el mundo material, pero no se vuelven necesariamente merecedores de la liberación. Semejantes eruditos engreídos tienen que esperar que les llegue la misericordia sin causa los devotos del Señor. Por consiguiente, uno debe cultivar conciencia de Krishna con fe y conocimiento, y de esa manera lograr la perfección. Bueno, entonces vamos a repetir el verso otra vez. Janma karma chamedi vyam evam yavekti tatvataha Shakvariham puna janma naitimam tisosana. O Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de aparición y actividades, al abandonar este cuerpo no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Bueno, entonces estamos escuchando de Krishna mismo. El título del libro es Bhagavad Gita. Bhagavad es un nombre de Krishna. Gita significa canción. Ahora el Bhagavad Gita no hablaba así nomás, como nosotros estamos acostumbrados hoy en día, sino que Krishna cantaba. Inclusive se explica que en el mundo espiritual no es lo mismo, solo se canta. Y cada paso es un baile. No así como, no me buscar. Así que Krishna está hablando y nos está invitando a su asociación. Cuando Pablo Dios se terminó, volver a casa, de vuelta al Padre. Entonces esto es lo que
se menciona en las escrituras védicas, debe ser nuestro camino. Se explica que esta oportunidad de obtener una forma humana es muy, muy rara. Los ciudadanos dicen que existen 8.400.000 diferentes formas de vida. Entre ellas, apenas 400.000 se describen como formas humanas. Y Pablo decía, entre estas 400.000, ya hay pocas civilizadas. Y cuando se habla de civilización, se refiere a la autorrealización. Atatu brahmachikas. Es decir, después de muchas vidas hemos obtenido esa forma humana. Y el Vedanta Sutta dice, Atatu brahmachikas. Ahora después de no tantas vidas, tantos nacimientos y muertes, después de lograr la forma humana, debemos empezar a hacer preguntas acerca del Brahma, acerca del Brahma, acerca de lo espiritual. No solo acerca de comer, dormir, aparearnos y defendernos. Esas son normalmente las actividades, como Pablo decía, mismo en los animales. Ellos comen, duermen, se aparean, y bueno, esto. Entonces, la diferencia es esta. En esta oportunidad nosotros tenemos una chance de entendernos a nosotros mismos, lograr autorrealización. Como Krishna decía en el comienzo, el comienzo va a haber Krishna dándonos la base de la ciencia espiritual. Donde él dice, así como el alma corporificada pasa continuamente de la niñez a la juventud y luego a la vejez, en forma similar, cuando llega la muerte, el alma pasa a otro cuerpo. El alma sensata no se confunde con tales cambios. Estamos cambiando cuerpos, no solo después de la muerte, sino mismo en esta vida estamos cambiando cuerpos. Como hemos escuchado muchas veces, cada 7 años más o menos, por la renovación de las células del cuerpo, los prácticos de la forma nueva. Así que, pero la sustancia, la conciencia, bueno, mejor, la persona que se encuentra en el cuerpo no cambia, es siempre la misma. Es por eso que estamos recordando lo que hicimos antes. Lo recordamos. Podemos ser capaces de recordar nuestra niñez, cuando fuimos al colegio, cuando jugamos con otros amigos y todo esto. Ahora en esta forma y muchas otras formas fueron reemplazadas. Pero nosotros siempre somos la misma persona. Y esta persona se describe en las escrituras védicas como Satchit Ananda Vigraha. Las cualidades originales de esta persona son muy diferentes a las cualidades del cuerpo. El cuerpo nace, crece, después madura, o como dicen allá, se producen los subproductos, algunos niños. Y bueno, y después sigue la vejez, y después está forzado a dejar el cuerpo. Pero cuando nosotros referimos, mejor dicho, cuando Krishna se refiere a nuestra verdadera identidad más allá de la manifestación material, él describe esa forma como Satchit Ananda Vigraha. Sat se refiere a eternidad, Satchit, eternidad, Sat, conocimiento. Y Ananda, la bienaventuranza. Y no solo así como algo, solo energía, algo por el estilo, sino que también tiene su vigraha. Vigraha significa que nosotros tenemos una forma. Y esta forma en el momento está manifestada en la forma material, mientras que más allá de esta forma material, la forma espiritual no está manifiesta. Pero Srila Prabhupada decía, más que uno se ocupa en el servicio de Krishna, se ocupa en actividades trascendentales, estamos espiritualizando nuestra forma material. Es por eso que, por ejemplo, los que hemos
visitado los lugares sagrados en la India, ¿no? Ahí hay muchas, ¿cómo se dice? Mausoleos, ¿cómo se dice? Sí, mausoleos, ¿no? Donde se guardan, ¿no? Los remanentes sagrados de personalidades espirituales. Por ejemplo, mismo nuestro maestro espiritual en Mayapur, ¿no? También tenemos en Vrindavan y Mayapur tenemos samadhis, ¿no? Donde se están guardando los remanentes. Los restos. Los restos, ¿no? El cuerpo de Srila Prabhupada. ¿Y por qué es esto? Porque en realidad ¿no? Estos cuerpos han sido espiritualizados. Así como Prabhupada da un ejemplo muy lindo, decía, cuando se toma, ¿no? Un pedazo de fierro y se pone en el fuego, gradualmente el fuego, el hierro, se vuelve más y más caliente. Llega un momento que si nos ponemos ese hierro ardiente en contacto con leña o pasto, algo por el estilo, se enciende un fuego. ¿Por qué es esto? Porque el hierro en realidad se ha vuelto fuego, ¿no? En forma similar, ¿no? Cuando se ocupan lo que tenemos en el servicio de Krishna, esos objetos se espiritualizan. Así que, ¿no? Por ejemplo, mismo estamos acá, ¿no? Leyendo, ¿no? Del Bhagavad Gita, ¿no? Ahora uno puede decir, pero esto es papel, es cartón, bueno, en ese caso electrónica. Y gran cosa, ¿cómo es espiritual ¿no? Pero en realidad los textos, lo que estamos recitando, vienen de otro, transcienden de otro, descienden, ¿no? De otro plano. Hay dos formas, como Pablo decía, hay dos formas de conocimiento, ¿no? Arudha-bhanta, avarudha-bhanta. Conocimiento ascendiente y conocimiento descendiente, ¿no? Por ejemplo, todo nuestro conocimiento material, bueno, todas las ciencias que conocemos, están en la categoría de conocimiento ascendiente, ¿no? Cada vez un poco más, después se descubre algo que está mal, de nuevo hay que repetir, ¿no es cierto? Esto. De esa manera el conocimiento nunca se vuelve perfecto, siempre está con defectos. ¿No? Pero el conocimiento descendiente, proveniente del trato espiritual, ¿no? De Krishna, que no se encuentra prácticamente, ¿no? en el plano material, sino que en el plano liberado, Brahman, conocimiento perfecto. Y eso ¿no? Bhagavad Gita fue pues, revelado hace más de 5.000 años en el norte de la India, en el campo de Kurukshetra. Krishna mismo estaba hablando a su discípulo Arjuna, y Arjuna escuchaba muy atentamente, ¿no? Y más tarde, ¿no? El Bhagavad Gita fue compilado por Srila Vyasa hace más de 5.000 años. Y desde ese tiempo el Bhagavad Gita se conoce en este planeta, y está descendiendo, ¿no? Llegando a nosotros por las sucesiones discipulares ininterrumpidas de maestros espirituales. ¿No? Se acaba de ser lo más importante, ¿no? En la vida espiritual, que uno recibe conocimiento, que uno acepta conocimiento de una de esas sampradayas Vaishnavas, ¿no? Por ejemplo, nosotros también estamos conectados con una de esas sucesiones discipulares así conocidas, Brahma, Mantra Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Brahma, ¿no? Recibe el conocimiento de Krishna, pues primero se crea el universo, ¿no? Y Krishna le reveló el conocimiento védico, ¿no? por el corazón. Así Krishna no se encuentra en el corazón, como dice Sarvasya Chahamriti Sanivishto, Smriti Jnana Maharaja. Krishna dice, yo me encuentro en el corazón de todas las entidades vivientes. De mí viene la memoria y el conocimiento de los vivos. Entonces, cuando Brahma nació en el comienzo, no nació como una persona ordinaria, ¿no? Normalmente nosotros nacemos de la mamá, ¿sí? Salimos del cuerpo de la mamá, ¿no? Pero Brahma no nació de esta forma, sí que nació directamente del Padre. El Padre Mahavishnu, Gaudakashai Vishnu, como se surgió, ¿no? Surgió un tallo de loto,
y se manifestó una flor de loto muy, muy pues, extensa. Y encima de esa flor de loto, Brahma apareció. Y como nació en el comienzo, no había sol y luna, está todo oscuro, ¿no? Y naturalmente se preguntó, bueno, ¿qué estoy? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué pasa? No sé. Y en el momento de la confusión, ¿no? Escuchó dos sílabas. Tapa, ¿no? Tapa significa sométete a austeridades. ¿No? La tapa. Las escrituras en realidad dicen que la vida humana es como se crea para taparse, para austeridades. No para la clarificación de los sentidos, sino que para taparse, para austeridad. Entonces Brahma, ¿no? Recibió esa instrucción, taparse. Se metió a austeridades, ¿no? Y a lo largo del tiempo logra purificarse, ¿sí? Logra purificar su corazón. ¿No? Por mucho tiempo. ¿Cuántos años fueron? 10.000 años. 10.000 años, ahí está. 10.000 años. Y al fin, ¿no? El Señor, la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, ¿no? Dio una visión. ¿Cuál es la visión? Acá hay un verso que Pablo menciona en el significado. Bueno, Brahma Samhita. Brahma empezó a componer una hermosa canción, el Brahma Samhita. Aparte de esto, el Brahma Samhita era muy querido por el Prabhupada, ¿no? Cuando uno revisa las cosas, grabaciones, los cantos de Prabhupada. Prabhupada canta el Brahma Samhita de muchas formas, muchas melodías diferentes. Y el Brahma Samhita en realidad estaba en nuestro tiempo, el Brahma Samhita está inmanifiesto, ¿no? Se había perdido. ¿No? Se menciona, ¿no? Que hay muchos textos védicos que no están manifiestos en el mundo. ¿Sí? Cuando Chaitanya Mahaprabhu fue al sur de la India, fue al templo Adikeshava, ¿no? Un templo de Krishna. Y como Chaitanya Mahaprabhu bailaba y cantaba como ustedes lo hicieron ahora, no sé. Se me bailaba, ¿no? Y animaba a todo el mundo a juntarse con él, cantando y bailando. Estaba bailando en el templo y de repente se rompió el piso, ¿no? Supongo que qué tan fuerte, no sé. Se rompió el piso. Y cuando se acercaron al lugar donde se había roto el piso, descubrieron que había textos, ¿no? Textos, ¿no? En esa época no había impresoras como acá. Y no se podía hacer libros, así miles y millones de libros. ¿Sí? Sino que los libros solo existían en forma, ¿cómo se llama? Manuscrita. Manuscrito. Entonces se asombraron y investigaron, ¿no? de qué se trataba. Y Chaitanya Mahaprabhu reveló, sí, recuerda Brahma Samhita, 5º capítulo, y ¿qué era más? No recuerdo exactamente. Krishna Kanamrita. Krishna Kanamrita, sí, Krishna Kanamrita. Y cuando Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? investigó ese Brahma Samhita, ¿no? reveló que era un texto muy importante de los Vaishnavas. Y se llevó una copia. Bueno, copia significa que tuvo que hacer una copia escrita. Y se la llevó a los devotos, ¿no? A Mayapur, ¿no? Y les dijo que es un texto muy importante, estudienlo muy cuidadosamente. Así que por la gracia de esos grandes acharyas, estos conocimientos como Bhagavad Gita, Bhagavatam y otros textos, todavía existen hoy en día. Y Pablo menciona el significado que es importante que nosotros recibimos esos textos presentados por los devotos autorizados, ¿sí? Auténticos. ¿No? En el comienzo del Bhagavad Gita, ¿no? En el mismo libro, acá, ¿no? Pablo menciona que cuando él había venido a Estados Unidos, a Nueva York, en el comienzo, se le acercó una dama, pues, una señora, ¿no? Y le pidió un consejo, ¿no? ¿Qué Bhagavad Gita leer? Entonces Pablo comentaba,
En este momento, yo había visto muchos Bhagavad-gitas en presos en Estados Unidos, pero ninguno de esos Bhagavad-gitas, inclusive Pablo menciona como 700 Bhagavad-gitas existían en ese momento, en inglés. Y Pablo decía, en ninguno de los que vi, realmente el Bhagavad-gita tal como es, auténtico. ¿Sí? Y Pablo también mencionaba en otro momento, Pablo decía, como el Bhagavad-gita ya se conoce, es famoso. Hay personas que usan el Bhagavad-gita para hacerse mismo famoso, ¿sí? Usando la fama del Bhagavad-gita para hacerse mismo importante. ¿Sí? Entonces, en este momento, ¿no? Ahí Pablo vio que hacía falta un Bhagavad-gita, ¿no? Y empezó, ¿no? A Bhagavad-gita y después lo quiso imprimir, ¿no? Pero la imprenta no estaba de acuerdo con, ¿no? imprimir todo el Bhagavad-gita, era muy voluminoso, ¿no? Son como 700 Versos. Sí. Entonces, ¿no? Solo permitieron un Bhagavad-gita, abridged, ¿cómo se dice abridged? Reducido, ¿no? Bhagavad-gita, reducido. Y yo recuerdo, yo vi ese Bhagavad-gita, cuando yo me vi devoto, era el único Bhagavad-gita. Y le faltaban muchos textos. Los textos no, sino significados y todo. ¿Sí? No había sánscrito y todo eso. ¿Sí? Entonces Pablo no estaba muy satisfecho porque Pablo quería presentar el Bhagavad-gita tal como es, completo, ¿no? Con los purpose, ¿cómo se dice? Los significados Bhaktivedanta, no sé. ¿No? Y Pablo se puso muy contento cuando pudo publicar el Bhagavad-gita completo. ¿No? Y vemos una cosa que Pablo también mencionaba, ¿no? Antes que se habían traducido, presentado Bhagavad-gitas en diferentes partes del mundo, en diferentes lenguas, ni una sola persona se había vuelto devoto de Krishna. Lo que pasó con el Bhagavad-gita Srila Prabhupada, de repente las personas empezaron a tomar el Bhagavad-gita muy serio, ¿no? Se quedan impresionados por el conocimiento revelado del Bhagavad-gita y se volvieron devotos. Y eso sucedió en todas partes del mundo donde empezamos a decir los libros de Pablo. ¿Sí? Así que, ¿no? Inclusive Pablo decía que en realidad estos libros, ¿no? Mismos los significados, la traducción, no son diferentes a su sección discipular, no son diferentes de su Pablo. Y Pablo dice que lo más importante, la base, ¿no? Los libros, Pablo siempre dice, son la base. Este conocimiento hace falta en todas partes. No es conocimiento limitado por el lugar o las culturas y todo, sino que es trascendental, está más allá, ¿no? De esas designaciones temporales. Hay un lindo verso que dice Sarvopadi vinimuktam tatvanemanyamanam rishikena rishikesha sevanam bhakti yushatena. ¿Alguien conoce ese verso? Sí. Entonces dice, no, la vida espiritual, o conciencia de Krishna, o Bhakti Yoga, servicio devocional, significa que uno comienza a ocupar los sentidos en el servicio de Rishikesh. Rishikesh es el nombre de Krishna. Rishikesh significa el propietario de todos los sentidos. ¿No? Nosotros estamos pensando, estos son mis sentidos, ¿de qué hablan? Son míos. En realidad estos sentidos y esos cuerpos no los creamos nosotros, ¿sí? Sino que fueron posibles o creados, ¿no? Por la energía del Señor. ¿Sí? Pablo decía una vez, cuando somos capaces de crear algo, ¿sí? Sin usar algo que ya se ha creado, algo que existe. Entonces Pablo decía, en ese momento sí podemos decir, este es mío, ¿no? Pero no somos capaces de hacerlo. Entonces el verso dice, cuando uno va ocupando los sentidos en el servicio del Señor, uno se va liberando de todos los uparis. Upari se refiere a las designaciones del cuerpo. Como nosotros no somos, ¿no? Bueno, ustedes sí, ¿no? Ya son devotos y han sido entrenados en conocimiento védico y todo eso, ¿no? Y tienen muchas realizaciones. Pero normalmente las personas significan completamente con el cuerpo. Okay, ¿no? Si preguntas a alguien
¿quién eres? Acá estoy, ¿no? Esto. O documento, es mi número de documento, ¿no es cierto? ¿No? O ese es mi apellido. O soy mendocino, ¿no es cierto? Soy argentino. O este dice, soy chileno. ¿No? Soy joven, soy más o menos, cosas, entre medio, pues, ¿Adulto? ya adulto, ¿no? Soy viejo, tengo cuerpo viejo, ya todo eso. Hay muchísimas designaciones que hemos aceptado en base a nuestra falsa identificación, ¿no? Entonces, mismo, ¿no? ¿No? Por el estudio analítico, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir, bueno, esto no soy yo, ¿qué? ¿Cómo que? ¿No? Y apunta capaz al corazón, ¿sí? En realidad la piel se puede cambiar. Escuché que Argentina es uno de los países con per cápita, ¿cómo es eso? El número más, el más alto, ¿sí? ¿No? De cirugía de estética. ¿No? Así que si apuntamos acá, la piel podemos cambiar. Más profundo, acá estoy, ¿no? Apuntamos al corazón. El corazón se puede cambiar también hoy en día. Y uno, ¿no? Cada vez más profundo. Pero en realidad lo que somos nosotros se encuentra ahí, en la región del corazón. La fuente, la conciencia, la vida del cuerpo. Así que, ¿no? Volviendo al verso, Sarvabhupadi Vinimuktam. ¿No? Cuando uno se va ocupando en el servicio devocional, empleando sus sentidos en el servicio Rishikesh, realmente uno se va liberando de todas esas designaciones. Y aparte de esto, no son dos efectos. Uno lleva mukti, liberación, ¿no? Se libera de identificación falsa o temporal, y los sentidos se van purificando. ¿Sí? Purificando. ¿No? Por ejemplo, nuestros sentidos ahora son muy limitados. Tenemos la luz prendida, por ejemplo, acá, porque si no, no lo vemos bien. ¿No es cierto? ¿No? O necesitamos un micrófono, ¿no es cierto? Pero bueno, así escuchamos mejor, porque ya estamos más o menos. Entonces, no, nuestros sentidos son muy, muy limitados, pero cuando esos sentidos se van purificando, ¿no? Empezamos a percibir, ¿no? Lo que en realidad es la verdadera cosa, realidad, ¿sí? Verdadera realidad. Que estamos acá, ¿no? Reunidos, muchas almas afortunadas que han tomado parte acá, ¿no es cierto? Y más que vienen echando, más se olvidan, ¿no? De todas esas cosas materiales. Bueno, hay gente que dice es un peligro, ¿no es cierto? Estos son todos lavados de cerebro, ¿no es cierto? Sí, vamos a decir así, ¿no? No estamos lavando el cerebro, sino que estamos dando cerebro acá. Bueno, entonces el proceso del servicio devocional es el proceso para lograr la autorrealización. En otras partes hemos leído acá que si realmente queremos entender lo que es Dios, la única forma de entender, realmente realizar lo que es Dios, es que nosotros debemos emprender el servicio devocional. El servicio devocional. ¿Por qué es esto? Porque esta es la única forma, lo único que atrae a Krishna. Es la persona interesada en nuestro afecto, ¿sí? Afecto, amor. ¿Sí? Y Krishna está buscando esa asociación con nosotros afectuosa. En el momento no hemos afectuoso con tantas cosas en el mundo material. ¿No? Pero originalmente somos eternos servientes amorosos del Señor. Y de una forma u otra, ¿no? Como dicen, de una forma u otra, nos hemos alejado de esa posición. ¿Sí? Y hemos caído bajo la influencia del tiempo, Kala, y también bajo la influencia de las moralidades, la dulce material, de bondad, pasión, ignorancia. ¿Sí? Y nos encontremos completamente controlados en realidad. Aunque nosotros pensamos que estamos libres, que vamos a hacer lo que queremos, en realidad, como Krishna nos explica en la Bhagavad Gita, estamos bajo la influencia, bajo control de las moralidades.
Y como Pablo menciona el significado, es muy difícil liberarse de la influencia de las moralidades del juicio material, ¿no? Bajo de la influencia, el control de la energía material, ¿no? Cuando Chaitanya Mahaprabhu estaba, ¿no? Había un devoto que le preguntó, ¿quién soy? ¿No? Las personas, todos piensan que soy una persona importante. Era Sanatana Goswami. Sanatana Goswami había sido ministro en el gobierno musulmán en esa época en Bengal, ¿no? Y se había ido y se había asociado con Chaitanya Mahaprabhu. Era el primer encuentro, bueno, no primero, pero cuando se había soltado de sus responsabilidades en el mundo material, mejor dicho, en el gobierno, se acercó muy humilde a Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Y le pregunté, Kiami, ¿no? ¿Quién soy? Las personas piensan, ¿no? Que soy una persona importante, famosa, pero yo ni siquiera sé quién soy. Y entonces Chaitanya Mahaprabhu dijo, Jivera Swarupahaya Krishnera Nikiras, Krishnera Tata Sashakti Veda Veda. Tu verdadera identidad, eres un eterno sirviente de Krishna. Y como tal, perteneces a la energía marginal, Tata Sashakti. Entonces, Tata Sashakti. Nosotros, como mencionamos, ya pertenecemos a la energía superior, Antaranga Shakti. Bahiranga Shakti Ati. Bahiranga Shakti Tatasta Shakti. Bahiranga Shakti. Hay un ejemplo que uso últimamente mucho, ¿no? Antaranga Shakti, ¿no? Se refiere a la parte de la playa. A veces la playa está cubierta por el agua y a veces está seco, ¿no? En forma similar, ¿no? Nosotros encontremos, de acuerdo a la instrucción que dio Chaitanya Mahaprabhu Sanatana Goswami, a la energía Antaranga Shakti. A veces estamos cubiertos por la energía material y a veces no estamos influenciados por la energía material. ¿Sí? Y en base a eso también tenemos nuestro libre albedrío, muy limitado, muy ínfimo, ¿no? Podemos decidir entregarnos a Krishna o no entregarnos a Krishna. Y de acuerdo a nuestra decisión, el Señor nos da lo que merecemos. Si deseamos no entregarnos al Señor, no dedicarnos a la búsqueda por el Señor y todo esto, entonces el Señor hace los arreglos necesarios de acuerdo a nuestro karma, nuestras reacciones en el plano material. ¿Sí? Y si nosotros deseamos entenderlo, como dice acá, o acercándose a Él hace también los arreglos. Amanda Brahmiti Konya Bhagavanji Guru Krishna no dice que viajando, ¿no? Tomando nacimiento por todo el universo, en diferentes lugares del universo, puede ser que uno es un alma afortunada, se encuentra la asociación de Vaishnavas, o se encuentra con un maestro espiritual. Y del maestro espiritual uno recibe la semilla del servicio devocional, la Bhakti-Lila. ¿Sí? Eso se explica muy en una extensa explicación en la Chaitanya Charitamrita acerca de cuando uno se asocia con los devotos, recibe la semilla del servicio devocional. Y se dice que esta semilla debe sembrar en la profundidad del corazón. ¿Sí? No dejar pasar esa oportunidad. ¿Sí? Y uno debe regar esa semilla. Así como recibimos una semilla Una plantita. Una plantita, ¿no? Pequeña, una planta importante, ¿no? Debemos dar mucha atención, ¿sí? Regarla regularmente. Debemos protegerla de, capaz insectos o de calor, exceso de calor o frío, todas esas cosas. ¿Sí? Y el proceso de cuidado, de riego, ¿no? Se describe como el proceso de cantar los santos nombres del Señor. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bueno, me fui un poco del texto de Bhagavad Gita. Bueno, volvemos al texto de Bhagavad Gita, ¿no? Que se dice acá, ¿no? Si uno entiende
la aparición y las actividades trascendentales del Señor. Una se califica de regresar de vuelta al lugar, lograr la liberación, regresar de vuelta al mundo espiritual. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Especialmente con nuestro estudio del Bhagavad Gita y otros textos que nos dio Srila Prabhupada. En realidad esas cosas deben ser muy bien entendidas, ¿no? Cuando Krishna aparece en el mundo material, no nace como una persona ordinaria. Nosotros todos nacemos en base de nuestro karma, ¿no? Tomamos nacimiento en una cierta familia, no en otra, ¿no? La que nos corresponde, ¿sí? Con una cierta ambiente, ¿no? Con esa mentalidad, conciencia de la familia, todo. ¿Sí? Estamos forzados a nacer ahí debido a nuestras actividades previas, bueno. Sí. ¿Ah? Estaba hablando del karma. Un problema, una enfermedad hace unos años y a veces me cuesta mantener la línea. ¿Se entiende lo que digo? Las actividades de Krishna también. Sí, hay actividades. Sí. Krishna aparece, va a aparecer así como el sol aparece, ¿no es cierto? Ahí pues, va a aparecer, capaz hay gente muy primitiva que piensa que el sol cuando baja se muere, ¿no? Y cuando el sol aparece nuevo en la mañana, ¿cómo se sube? Sí, amanece. El nuevo sol, nace el nuevo sol, ¿no? En forma similar va a aparecer cuando Krishna aparece, siempre el mismo Krishna. Como así sacar el significado, Krishna aparece una vez en un milenio, ¿no? Un día de Brahma, Krishna aparece, ¿no? Hace más de 5.000 años, ¿no? Apareció Krishna. Y en el próximo día va a aparecer de nuevo. Inclusive hemos escuchado cuando Krishna aparece, también aparece Chaitanya Mahaprabhu. Así que esa es la próxima forma del Señor, el próximo avatar que aparece acá en el planeta es Kalki Avatar. Kalki Avatar, ya hay predicciones, inclusive en Kalki Purana, donde se describen, ¿no? En detalle todas las actividades de la aparición de Kalki. Entonces cuando Krishna aparece, no es un Krishna nuevo, algo por el estilo, sino es siempre el mismo Krishna. Y él selecciona a sus padres, ¿no? Selecciona a sus padres, por ejemplo Devaki, ¿no? Y Vasudeva. Se cuenta que se habían sometido grandes austeridades para tener a Krishna como hijo. No nos podemos imaginar, ¿no? De las grandes austeridades a las que se sometieron. Entonces Krishna apareció, ¿no? y tiene sus padres, ¿no? Pero no era una relación así como las tiene normalmente la gente cuando nace, ¿no? Sino que en realidad es completamente el plano trascendental, ¿no? Krishna simplemente acepta esas dependencias por amor, por afecto. Bueno, entonces cuando Krishna aparece es muy diferente de la aparición de personas ordinarias. Y sus actividades también. Cada tanto Krishna muestra una actividad inconcebible. Inconcebible, ¿no? Para mostrar que no es una persona ordinaria. ¿No? Por ejemplo, hay una historia de Govardhana, ¿no? De la colina de Govardhana. En un momento los devotos en Vrindavan estaban muy perturbados por Indra, ¿no sé? Entonces, ¿no? Empezó a llover, inclusive se cuenta que no era una lluvia ordinaria, sino que eran como venían columnas de agua, ¿sí? de las nubes, ¿sí? Y se inundaba todo, ¿no? Y naturalmente los devotos llamaban a Krishna. Y Krishna apareció, ¿no? Y levantó la colina de Govardhana. No sé si alguien ha ido a India ya, ha visto esa colina, es una colina, ¿no sé? ¿No? Entonces Krishna levantó esa colina con la mano izquierda, con el meñique, ¿sí? ¿Meñique? ¿No? ¿No? Y con maquinaria y todo eso, ¿no? Con la mano así nomás, la levantó. Inclusive hemos escuchado que no se caía nada de esa colina,
Normalmente cuando se levanta la tierra o la roca, se va cayendo un montón de cosas, ¿no? Pero en ese caso no. Y mantuvo esa colina por 7 días levantada. Y después la volvió al mismo lugar que no se veía que se había levantado antes. Y así, ¿no? En el 10º canto, libro de Krishna, ¿no? Se cuentan de muchas actividades extraordinarias del Señor. ¿Sí? Entonces sus actividades son trascendentales, no son limitadas como los nuestros. Krishna puede hacer prácticamente todo. Él no está limitado por el tiempo y por las cosas, las leyes de la naturaleza, sino es completamente trascendental. Y eso debe ser entendido muy bien, ¿no? Al escuchar regularmente, al escuchar regularmente Srimad Bhagavatam, ¿no? Y con las actividades del Señor se cuentan ahí. El 10º canto, Pablo lo publicó, en el comienzo publicó Pablo del 10º canto del libro Krishna. Porque Pablo no estaba seguro si iba a llegar a esa altura, ¿sí? Con la traducción. Entonces nos dio un resumen de su vida, ¿no? Las actividades, los pasatiempos que se manifiestan en el 10º canto. Bueno, entonces, ¿no? Devotos pueden entender esto. Pablo menciona en el significado. Es muy difícil entender todo esto, ¿no? Pero al mismo tiempo en el Bhagavad Gita hay un verso donde Krishna dice: al grado que uno se rinde a él, al mismo grado que ella se va a cosas generales. Recíproca. Y todas esas cosas, ¿no? Lo difícil de entender, por la gracia del Señor se van revelando a ellos. ¿Sí? Me estaba señalando que ya está. Bueno, yo no estoy consciente del tiempo. Bueno, vamos a terminar entonces, si no quiero crear estudios. Si hay alguna pregunta, algún comentario, alguien que le llamó la atención. Sí, fuerte. Cuando usted contaba del Bhagavad Gita de Srila Prabhupada, el primer Bhagavad Gita, y cómo que no era el Bhagavad Gita que él pretendía, el Bhagavad Gita tal como es. Y que dijo que a lo largo de la historia ese Bhagavad Gita, yo tuve la oportunidad de leer también algún Bhagavad Gita que no es Srila Prabhupada, y habla acerca de Krishna. Y está claro entonces que hace devotos por los significados de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada el que hace los devotos a través de, o sea, Krishna se revela a través del devoto. Entonces es que Prabhupada es representante de Krishna. Él es el que hace los Entonces devotos. Krishna va comenzando a trabajar por medio de devotos. Cuando presentamos a Krishna tal como es, no, es Krishna. Pero así por su significado, porque por la traducción solamente del sánscrito. También en sánscrito. También hay diferencias. Hay palabras que Srila Prabhupada usa Sí, que- porque en realidad solo los Vaishnavas no saben el significado de todo. También sé que los demás especulan, ¿sí? Pueden ser, como Pablo dice, ser grandes académicos, ¿no? Con respecto al sánscrito, ¿no? Pero pues no sea, no encontrarse en ese ambiente, esa cosa. Entonces no entienden bien. Y lo vemos. Mismo cuando viajamos a India, muchas veces encontramos con personas que se presentan como muy eruditos, inclusive cortan el sánscrito del Bhagavad Gita y otros textos, y no son devotos. No prestan reverencias o no tanto de significado. Inclusive muchas veces se sorprenden cuando nos van a conocer un poco más, que estamos estrictamente vegetarianos, no comemos la vaca. No tomamos ninguna forma de estimulantes, ¿no? Todo esto. ¿No? Porque en realidad lo saben, es la tradición, ¿no? La tradición viene de ahí, está basado en él. ¿Sí? Pero hoy en día, como estamos, ¿no? Viviendo en la era de Kali, entonces todas esas cosas se van perdiendo.
Así que, sí, hay que ser muy cuidadoso. Díganme con quién andes y te diré quién eres, ¿no? Pero buscar expertos. Y ahora era sin duda el experto más grande. Y además, Prabhupada siempre se pensaba humilde, ¿sí? Y ¿no? Como he mencionado muchas veces, la cualidad más importante del maestro espiritual, que es un sirviente de su vida. Es lo más importante, que está bien vinculado con la asociación de su vida. No sé qué. ¿Sí? ¿Algo más? Ya. Oye, yo responder tu pregunta. No, solamente que hay algo muy bonito que me llamó la atención cuando conocí los devotos y los libros de Srila Prabhupada. Y en este verso también es como habla un poquito más acerca de eso. Cuando Krishna dice, aquel que entiende o conoce mis actividades. Normalmente cuando uno, por más teísta que sea o por creyente de Dios que es, no tiene idea que Dios tiene actividades como las que tiene Krishna, ¿no? Y cómo juega y cómo hasta inclusive se roba la manteca, ¿no? De las gopis. Todo ese tipo de cosas es como, hablando así en idioma de mi época, me voló la peluca, por decir como, sí, me quedé sorprendido porque uno nunca piensa que Dios va a tener ese tipo de actividades, ¿no? Entonces digo, qué simple, que es lo que dice Krishna ahí, pero qué profundo que es a la vez, ¿no? Entender que Krishna está revelando cuáles son sus actividades eternas, ¿no? En los libros. Siempre me gustó mucho ese verso. Es muy confidencial todo. Muy difícil de entender a menos que uno ha logrado purificar el corazón. Y una vez había un maestro espiritual que estaba dando una clase en una universidad acá en Mendoza. Entonces una pregunta... No, era Bhakti Charan Swami. Y preguntó, una persona del público preguntó, ¿Krishna es Dios? ¿No? ¿Krishna es Dios? Entonces Maharaj dijo, no, es más que Dios. Y dije, más del concepto que tenemos de Dios. Porque el concepto que tenemos de Dios normalmente es el creador, que crea todo. Así mismo, cuando Pablo fundó la Sociedad Internacional por la Conciencia, es con el Nueva York, en el comienzo. Habían pocos seguidores que Pablo tenía en esa época. Y cuando estaban por concretar cómo es el nombre de la sociedad y todo eso, una persona dijo, ¿por qué no decimos Sociedad Internacional para la Conciencia de Dios? Y Pablo decía que no le gustaba porque era muy poco concreto, pues no era concreto. Porque el concepto que se tiene de Dios es como muy limitado. Mientras que los nombres del Señor, ¿no? Expresan sus cualidades. ¿Sí? Cada nombre de Krishna tiene, pues, indica ciertas cualidades. Y actividades. Sí, el mismo como Krishna, ¿no? Claro, Krishna tiene diferentes significados, pero uno de estos es el tono atractivo, que atrae a todo el mundo. Cuando se presenta tal como es. Claro que también hay demonios que no le gusta mucho, ¿no? O se vuelven envidiosos. Sí. Gracias. Hare Krishna. No era ninguna pregunta. ¿Ah? No era ninguna pregunta, era solamente una que me había llamado la atención. Lo vi, sí. Bueno, ¿qué te llamó la atención? Justo tenía una pregunta y usted la respondió al final de la clase. En cuanto hay un aspecto de la filosofía, de la lógica, de la conciencia de Krishna que es muy atractiva, pero está la otra parte de que no estamos acostumbrados a escuchar de Brahma, la flor de loto y todo eso. Y usted al final lo dijo que simplemente eso se va revelando en el tiempo, no tiene una explicación lógica y una manera mecánica de hacerlo, solamente... Así es. Más que progresemos en la vida espiritual, más que logremos purificar el corazón, bueno, y toda nuestra existencia,
lo veo más, pues, lo veo más Perceptible. perceptible. Perceptivos. Pero en realidad es Krishna el que se encuentra detrás de todo esa ley. ¿No? Los científicos mundanos dicen, es toda una casualidad. O inclusive dicen que hay Big Bang. ¿Cómo es el Big Bang? ¿Cómo es el español? Big Bang, sí, la teoría del Big Bang. Había una explosión y se manifestó todo así como tal. Pero hemos experimentado que cuando hay una explosión se crea desorden, ¿sí? Y no orden. ¿No? Y todas las explosiones normalmente tienen una causa, no son la causa, sino que son reacciones. En el transcurso del tiempo se manifiestan. ¿No? Por ejemplo, yo conté que estuve en Colombia hace años atrás, en una clase de Bhagavad en Bogotá. ¿No? En esa época había mucho terrorismo, ¿sí? Bombas y todo. Y de repente explotó una bomba cerca del templo. ¿No? Inclusive se fueron volando vidrios en las casas, vidrios y todo. ¿No? Y vimos, ¿no? Paramos, yo estaba en la clase, bueno, paramos para ver qué estaba pasando. Inmediatamente vino comando bomba, ¿cómo es eso? No sé Escuadrón antibomba. Ya, antibomba. Y inmediatamente cerraron todo el ambiente y ¿no? Estaban buscando testigos y todo eso. ¿No? Sí. Imagínense si alguien hubiera venido y testigo, no sé. Le pregunté, ¿usted estaba? Sí. ¿Y dónde viene la bomba? De nada, no tiene ninguna causa. Pero es un concepto científico, ¿no? O la sopa, la sopa, ¿cosa? Sopa cósmica. La sopa cósmica, algo por decir. ¿Sí? Ahora proclaman que la creación viene de los agujeros negros en el universo. ¿Han escuchado eso? En realidad, la persona o la entidad o la inteligencia que se encuentra detrás de toda esta variedad de cosas. ¿No? Por ejemplo, acá estamos en el campo, hermosos árboles, ¿no? Todas estas hojitas y todo, hay flores, hay algunas pocas frutas, higos, ¿no es cierto? Y todo eso, ¿no? Es muy increíble como, ¿no? En realidad la persona, bueno, detrás de todas esas creaciones siempre se encuentra un plan, una inteligencia. ¿Sí? Había un científico, ¿cómo se llama? Carl Sagan. Bueno, era un físico, inclusive se volvió famoso porque había descubierto muchas leyes físicas. ¿Sí? Y bueno, él también era un creyente de Dios, ¿sí? Aunque era, bueno, científico. Y tenía un amigo que era muy ateísta. Entonces un día el amigo vino y el científico había creado como una especie de réplica del universo con los planetas y todo eso. Entonces vino el amigo y dijo, ¡ah, qué bonito! ¿Quién hizo esto? No sé. Entonces él respondió, ¿no? Nadie. Como nadie, ¿no es cierto? Entonces el científico le dijo, bueno, es una pequeña réplica, ¿no? del universo, ¿no es cierto? Si esta pequeña cosa ha sido creada y no crees que se manifestó solo, ¿cómo puedes decir que detrás de esto no se encuentra ningún creador, ningún cerebro? ¿Sí? Hay una inteligencia, sin duda, una inteligencia que está manejando, ordenando, creando todo esto. Y inteligencia es parte de una persona. ¿Sí? Puede ser que no la vemos, pero cuando empezamos a estudiar Bhagavad Gita y otros textos, ¿no? Se nos revela muchos detalles, se vuelve cada vez más lógico que debe haber una persona detrás de todo. ¿Qué le parece? ¿Quieres agregar algo? Sí, que es algo increíble, realmente, que es por revelación y nada más. Que ella se encuentra en el corazón. El poder del santo nombre, ¿no? Poder, yo no hablé nada del santo nombre. Tengo una pregunta. Sí. Recién decía, dio el ejemplo de
cuando le extraen el corazón a uno, cambian el corazón, el alma sigue en el cuerpo, ¿no? Yeah. Sigue ahí. Y también hablaba como de purificar el corazón para entender los conocimientos, las actividades de Krishna, ¿no? Entonces, ¿por qué se lo entiende a Krishna con el corazón? ¿Por qué se entiende las actividades? ¿Por qué es el camino del corazón? ¿Por qué no con la mente, con el intelecto o otra parte del cuerpo, si nos pueden cambiar? ¿Usted se refiere como al corazón La físico? cosa es que la parte más íntima nuestra se encuentra en el corazón. Es la presencia del alma en el corazón. En el momento estamos muy cubiertos con la energía material. Y una vez que el corazón se va purificando, Chaitanya Mahaprabhu comparaba eso con un espejo. ¿No? ¿Recuerdas el ejemplo? Chaitanya Mahaprabhu. ¿No? Él decía, ¿no? Él comparaba esa limpieza con esa purificación, al menos en el canto de los santos nombres, ¿no? Con la limpieza del espejo. El espejo ha acumulado mucho polvo, no refleja, no podemos verlo bien. ¿Sí? Pero cuando el espejo se va purificando, vemos perfectamente, ¿sí? Vemos en forma similar no solo el corazón, sino que, como decimos antes, los sentidos, ¿sí? Todas las existencias de la purificación. ¿Sí? ¿No? Por ejemplo, cuando el Prabhupada nos decía que seguíamos los 4 principios, ¿no? Esos 4 principios en realidad no son espirituales, ¿no? Sino que nos ayudan a establecernos en la moral de bondad. ¿Sí? Bondad. ¿No? Y la bondad es la moralidad para irse progresando, trascendiendo más y más. ¿Sí? Y como Pablo decía, así como leña, por ejemplo, leña, cuando está muy mojada, muy difícil de encender, ¿no? Pero cuando la leña está sequita, ¿no? Es fácil de encender. De forma similar, ¿no? Mientras que uno se encuentra bajo la influencia de la tamoguna, de la oscuridad, la pasión, la rajaguna, es muy difícil, ¿no? Pero es posible por el canto de los santos nombres, como nos ha mostrado Chaitanya Mahaprabhu. Pero la moralidad ideal, la plataforma ideal para actuar, ¿sí? ¿No? Esforzarse por la vida espiritual, por la autorización, esa bondad. En realidad, todas esas leyes, ¿no? Que tenemos nos ayudan a volvernos cada vez más conscientes, purificando el ambiente, todo eso, ¿no? No sé si respondí la pregunta. ¿Sí? ¿Seguro? Me estás mirando como No, se... sí. ¿Qué? Entendí como que los 4 principios regulativos son para no ensuciar más el corazón, ¿no? Ya. Y para purificarlo, entonces... Tenemos 2 reglas en realidad, ¿no? Cuando un devoto acepta la iniciación, hace 2 promesas, ¿no? Uno es lo que se debe hacer y uno es que no se debe hacer, ¿no? O sea, cantar a Krishna para purificarnos y parar con las actividades pecaminosas para no contaminarnos. No, por ejemplo, no matarás, ¿sí? No matarás. También se encuentran los mandamientos de la tradición cristiana, ¿sí? Un principio muy importante, muy importante. No podemos esperar el ser reconocido por el Padre si seguimos matando a nuestros hermanos, ¿no? En realidad somos tan hermanos, todas las entidades vivientes son parte de Krishna, ¿no? Somos todos almas, todas partes de Krishna, hijos de Krishna, se dice, ¿no? Y no matarás, en realidad se refiere a no matar innecesariamente, ¿sí? A veces cuando nos atacan tenemos que defendernos y capaz, ¿no? Capaz pasan cosas pesadas, ¿no? Pero innecesariamente. Además, no comer carne es un principio que nos ayuda